Martes 11 de septiembre, una fecha que será imposible olvidar para todos. Varios ataques suicidas utilizados para matar a miles de civiles, para destruir dos de los símbolos más conocidos de los Estados Unidos. Estupor, sufrimiento y también incertidumbre por las consecuencias de estas acciones terroristas sin precedentes. Buenas noches, señoras y señores. Al principio nos parecía una secuencia irreal, inverosímil. Habíamos visto algo parecido con los efectos especiales en el cine, pero después nos frotamos los ojos ante esa visión del terror. Informe Semanal tendrá hoy un solo argumento: los atentados del martes, que constituyen una de las mayores tragedias en los Estados Unidos a lo largo de su historia y que enfrentan a esa nación con un reto difícil, un conflicto nuevo. 4 días después de esos atentados, comenzamos el programa en directo desde Nueva York para conocer si la ciudad consigue salir del caos, si logra restañar las heridas. Amanece en Manhattan, el cuarto día después de la tragedia. La ciudad se despereza acusando todavía los efectos del duro golpe que ha sufrido. En medio de un intenso vaivén de ambulancias, camiones del ejército y coches de policía, el turno de noche de las brigadas de bomberos y obreros especializados es relevado por hombres frescos, encargados de proseguir el trabajo imposible de buscar supervivientes o cadáveres entre la enorme mole desplomada de cemento y acero retorcido. Caminan derrotados, con la fatiga pintada en los rostros. Incluso los perros, dedicados a la patética búsqueda entre los escombros, acusan los efectos de la fatiga. Los cordones de seguridad que la policía y el ejército mantienen en el sur de Manhattan suponen una frontera infranqueable entre la zona donde el terrorismo sembró el caos y la destrucción y el resto de una ciudad todavía atónita y asustada. El ejército intenta imponer la disciplina militar entre el caos de los edificios en ruinas, que afecta a todo el sector financiero neoyorquino. Se trata de impedir el paso a una legión de periodistas y a centenares de curiosos hasta la zona donde se trabaja contra el reloj, todavía parcialmente en llamas y con peligro de nuevos derrumbamientos. Los bomberos se cruzan y se estorban mutuamente con los policías, los obreros y los voluntarios, pese a los esfuerzos por mantener la difícil coordinación de las distintas fuerzas y cuerpos empleados en un improvisado plan de emergencia. Entretanto, en distintas plazuelas y esquinas de los alrededores se consume la cera de miles de candelas, junto a las flores depositadas en homenaje a los muertos, las postales de unas torres que ya no existen, los pliegos de oraciones, las banderas nacionales y las fotografías de desaparecidos. Fotografías que se extienden por las paredes, con la vana esperanza de que alguien pueda identificar a sus seres queridos entre los cadáveres que van apareciendo poco a poco bajo la enorme montaña de escombros. No tuvimos suerte en encontrar ninguna persona con vida, pero sí se lograron sacar casi 80 personas, algunas en descomposición, pero el problema es que hay demasiado hierro y no se puede trabajar. ¿Han perdido ustedes la esperanza ya de encontrar más gente con vida? Pues la verdad, hasta este momento es bien difícil. La verdad de que es difícil, pero siempre se guarda esa esperanza, que es la última que se pierde, en poder encontrar personas con vida, y eso es lo que uno al menos se alegra, el poder saber de que hay una persona con vida bajo todos esos escombros, que sí es posible porque tienen que haber algunos espacios donde pueda haber aire y se pueda localizar alguna persona con vida, y Dios quiera que se logre eso. En Nueva York, como hemos visto, se encuentra nuestro compañero Vicente Romero. Vicente, buenas tardes. Hola Baltasar, buenas tardes a todos. Has estado esta madrugada en la zona de la catástrofe en Manhattan. Hemos visto que permanecen todavía allí las limitaciones. Hay controles, hay dificultades para entrar en esa zona, ¿verdad? Sí, es lógico que esas dificultades para acercarse hasta la zona del desescombro permanezcan, porque los trabajos se están realizando allí en unas condiciones muy difíciles, muy delicadas, con riesgo de derrumbamientos. Son trabajos muy peligrosos. Los periodistas podemos aproximarnos hasta 4 o 5 bloques de distancia, pero somos una legión de informadores en Nueva York y realmente seríamos un estorbo para esos trabajos delicados si no existiese esa limitación de llegar hasta una cierta distancia de la zona del desescombro. Vicente, desde tu punto de vista, queda mucho trabajo por hacer allí. ¿Cuándo se calcula que finalizará el desescombro y el rescate de las víctimas?
Bueno, el trabajo es ingente, ni siquiera hay cálculos oficiales sobre una fecha para terminar ese trabajo. De las 2 torres se está trabajando únicamente en una, y aunque las autoridades neoyorquinas son muy cuidadosas al hablar del tema, ha trascendido que son varios los edificios que están seriamente dañados. Tal vez haga falta derribar alguno de ellos. El problema es que son edificios muy altos, están muy juntos, muy apiñados, y por tanto habrá que hacerlo de una forma escalonada. Eso quiere decir que durante meses se prolongarán los trabajos y que durante mucho tiempo continuarán apareciendo cadáveres entre los escombros. Vicente, has preparado para la audiencia de Informe Semanal una segunda crónica sobre el impacto de estos atentados en la sociedad estadounidense. Pasamos a verlo y seguimos comentando después lo ocurrido en los Estados Unidos y sus posibles consecuencias. 100 horas después del mayor desastre de su historia, Nueva York comienza a recuperar el pulso perdido entre los cascotes de las Torres Gemelas y sus gentes se esfuerzan en asimilar la realidad de la tragedia que han vivido. La incredulidad y el miedo iniciales dieron paso a un estado de consternación general y las sensaciones de horror e incertidumbre colectiva se van reduciendo poco a poco a un dolor profundo. Las imágenes de la destrucción, repetidas 1000 veces por las cadenas de televisión, permanecen en la retina de todos y quedarán como un recuerdo amargo e imborrable grabado al fuego en la memoria común de los neoyorquinos. Pero la vida continúa y las actividades de la ciudad se normalizan. Los colegios volvieron a abrir sus aulas y los maestros han emprendido la difícil tarea de explicar a los niños, todavía asustados y confundidos, las dimensiones y las causas de los terribles acontecimientos del martes. Los grandes comercios han reemprendido sus actividades y anoche los teatros de Broadway ofrecían de nuevo sus grandes espectáculos cumpliendo la indicación del alcalde Giuliani, aunque el público acuda a ellos con los ojos llenos de las escenas dramáticas reales que transcurren 5 kilómetros más abajo en la zona de Manhattan que ha quedado convertida en una enorme montaña de escombros. Pero la vuelta definitiva a la normalidad se producirá el próximo lunes con la reapertura del mercado de valores de Wall Street. El corazón financiero de los Estados Unidos volverá a latir, marcando el ritmo cardíaco de las bolsas de todo el mundo. Y este fin de semana, sus técnicos trabajan febrilmente para conseguir que los negocios se reemprendan con éxito, conjurando en lo posible los efectos de la incertidumbre general. Las grandes compañías financieras, afectadas por la desaparición de sus oficinas en las Torres Gemelas, han sufrido un daño económico directo superior a los 2.000 millones de dólares. Algunas, como Morgan Stanley, que poseía 50 plantas en una de las torres, ha perdido más de 525 millones de dólares en patrimonio. Pero todas las compañías resistirán el golpe, amortiguado por las aseguradoras. Sus pérdidas son únicamente económicas, incomparables con el dolor de las familias de sus miles de empleados desaparecidos y muertos entre los escombros. Pero sus intereses afectan a la estabilidad internacional, porque el caos sembrado en el distrito financiero tiene el efecto de una carga de profundidad contra todas las bolsas del mundo, y el lunes todas las miradas estarán puestas en el mercado de valores de Wall Street. Entre tanto, queda un fin de semana difícil, en un ambiente que los psicólogos denominan angustia postraumática, una mezcla de nerviosismo e inseguridad de fondo que se percibe entre las gentes con sentimientos de humillación y desconcierto. Para superar esa angustia y digerir el impacto emocional de los acontecimientos, se recomienda participar en actos religiosos y manifestaciones colectivas de dolor y unidad ante la tragedia. Se adivina también un deseo de venganza, manifestado en todas las conversaciones, pero tamizado por la confusión, porque nadie sabe muy bien quién es el enemigo en esta guerra no declarada. La identidad todavía misteriosa de los organizadores de los colosales atentados ejecutados con espantosa precisión ahonda la incertidumbre general. Los norteamericanos se sienten vulnerables por primera vez en su historia. Por eso se respira un clima de cierre de filas, de orgullo nacional herido, y por todas partes brotan pequeñas banderas con las barras y las estrellas. El veneno nacionalista se incuba junto al deseo general de represalias. Por primera vez empieza a advertirse una cierta desconfianza popular en las propias capacidades de defensa y respuesta de la primera potencia mundial.
Poco a poco, la prensa empieza a recordar fracasos anteriores de los servicios de inteligencia, como cuando Clinton pretendió responder a los ataques terroristas contra las embajadas norteamericanas de Nairobi y Dar es Salaam, y lo que se pretendía una lección de firmeza quedó reducido a 2 absurdos e inútiles bombardeos contra una fábrica de medicamentos en Sudán y sobre una zona desértica de Afganistán. Por eso Bush no puede permitirse otro fracaso del FBI, la CIA y sobre todo la NSA, una gigantesca agencia de escucha mundial que pese a la sofisticación de sus aparatos electrónicos ha sido incapaz de detectar que se preparaba algo contra Nueva York en el interior de los propios Estados Unidos. 3 organismos que gastan nada menos que 30.000 millones de dólares anuales. Y todo el mundo espera, con los dedos cruzados, que den algún resultado positivo las investigaciones emprendidas en la mayor operación policial de la historia de este país, con 4.000 agentes del FBI y 3.000 de otras agencias dedicados a buscar pistas y castigar a los autores del mayor golpe recibido por los Estados Unidos desde el bombardeo de Pearl Harbor. Vicente, has hecho referencia en este informe al bombardeo de Pearl Harbor. Para la sociedad estadounidense, ¿la pesadilla del martes será comparable o peor que aquella de los bombardeos japoneses? Es posible. Desde Pearl Harbor han pasado ya 60 años. Aquella agresión militar japonesa condujo a los Estados Unidos a la entrada en la Segunda Guerra Mundial y dejó una huella imborrable, pero es una huella que está ya en los libros de historia. El impacto sobre la sociedad norteamericana de los actos terroristas de estos días seguramente va a ser más profundo porque son objetivos civiles en el corazón de la ciudad principal de los Estados Unidos, mientras que Pearl Harbor fue un objetivo militar y muy alejado de las grandes ciudades norteamericanas. En todo caso, la huella que deje va a estar condicionada por cuál sea la dimensión de la respuesta militar que los Estados Unidos están preparando. El presidente Bush ha dicho que los Estados Unidos es una nación pacífica, pero feroz si despiertan su furia. La sociedad estadounidense tiene prisa por la respuesta contra ese enemigo desconocido, aunque todo apunta hacia Afganistán, ¿no es así? Sí, el presidente Bush ha dicho lo que el pueblo norteamericano necesitaba escuchar en estos momentos de angustia. Incluso ha hablado en términos absolutos de la lucha del bien contra el mal y de acaudillar una cruzada universal contra el terrorismo, que parece un objetivo muy difícil de alcanzar. El Pentágono, la Casa Blanca, están seguramente preparando ya una respuesta dura, quizás contra Afganistán, quizás contra ese grupo terrorista de Bin Laden. No se sabe a ciencia cierta quién es el enemigo, pero habrá que buscar y designar uno con cierta urgencia. En todo caso, esta vez la represalia no se va a poder limitar a un bombardeo o al empleo lejano de misiles, como en ocasiones anteriores. Se habla ya del empleo de tropas y de la renuncia a esa doctrina hasta ahora sacrosanta denominada cero muertos, que es el miedo que tenían las autoridades políticas norteamericanas al impacto de la pérdida de vidas de soldados norteamericanos, al impacto de esa noticia sobre la opinión pública de este país. Pero en estos momentos la indignación nacional, el orgullo nacional norteamericano está tan herido que todo indica que esta sociedad está dispuesta a pagar ese precio en muertos y que incluso existe la necesidad de tener unos héroes, unas figuras populares en la lucha para defenderse de la agresión terrorista. Bien, Vicente, gracias por ofrecernos imágenes de hoy mismo en Nueva York y tus comentarios sobre esta crisis. Volvamos ahora 4 días atrás.